que me puedo encontrar. Último día de clase de trabajo. ¿Cómo que lo estamos viendo? No. ¿Aprobaron o no? Sí. 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 No me equivoqué en la continuación. A ver, de ahí al final, si tienen alguna duda, tengo acá las preguntas y resolvemos eso. Bueno, a ver, vamos rápido, son 3 temas nada más, 3 bloques. Vamos a ver trastornos metabólicos e isquémicos. Vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones. Acá hay bastante gráficas, creo que no son muy sensibles. ¿Qué es una amputación? Es la separación de un segmento de un miembro del cuerpo, y desarticulación es cuando desarticulamos a nivel propiamente dicho de la articulación, ¿no? Hay desarticulaciones de cadera que son cirugías bastante extensas que las hacemos por ejemplo, por un osteosarcoma en rodilla, que es principalmente la zona donde se presenta. Son cirugías radicales, ¿no? Hemipelvectomías también, medias pelvis. Entonces, hay que definir esos 2 conceptos, amputación y desarticulación. ¿Ya? ¿Por qué llegamos a esta situación de amputar o desarticular una extremidad? Causas traumáticas y las no traumáticas. Las traumáticas, estamos hablando de los accidentes de tránsito, caída libre, hablamos de guerra, que actualmente en otra parte del mundo se ve esto bastante. También quemaduras, también pueden llevar a amputaciones, ¿no? Lesiones no traumáticas, las más comunes, la diabetes mellitus 2 con sus complicaciones tardías, enfermedades vasculares periféricas como insuficiencias arteriales o venosas, ¿no? Que pueden llevar a terminar en una amputación. ¿Qué más? ¿Qué otras causas no traumáticas hay? Si ven aquí causas infecciosas, la osteomielitis, hablamos ya hace poco sobre la osteomielitis, es una infección de hueso que es crónica en el tiempo, se asemeja a un tumor, a una neoplasia, pero a algunas situaciones hay amputaciones porque ya limitan la movilización, por ejemplo, del paciente, ¿no? Y otras infecciones como gangrena gaseosa o la fascitis necrotizante que puede ocurrir, que es una emergencia traumatológica también, que a veces tienen amputaciones con el fin de salvar la vida del paciente. Otras causas congénitas también, como que lesiona congénitos, porque amputaría a alguien de otra parte. ¿Cómo? Osteosarcoma. ¿Por qué lo amputaría? Osteosarcoma. Porque no es funcional, exacto. Algo de más tiene, ¿no? ¿En qué caso? Poliarquía. Sí. ¿No? Bastante común. Bastante común la poliarquía. ¿Alguien acá tiene poliarquía? ¿En los pies? Bastante común. Y también otras causas son tumores, ¿no? Que terminan amputación, ya lo vimos en la anterior clase, antes de su muerte. La epidemiología es más frecuente en miembros inferiores que en miembros superiores. Es más frecuente en varones que en damas. El 73% está dado por enfermedades crónicas, como decimos aquí, y solo el 23% son lesiones traumáticas. ¿Ya? Me ha tocado ver en la emergencia pues, lesiones traumáticas con amputaciones. Llega el paciente en una camilla y en un frasco su extremidad o al lado de la misma camilla atado con la cinta de seguridad y llega a la extremidad, ¿no? Y es imposible resolver la extremidad. Y otro porcentaje menor que estamos viendo es el 4%, ¿no? Con las enfermedades congénitas. Acá vimos en las imágenes algunas amputaciones supracondylia, desarticulación de rodilla, infracondylia, amputación de SAN, que es a nivel de articulación del tobillo, amputación del piro y una amputación supracondylia bilateral, ¿no? Y esta es una amputación transmetatarsiana, ¿no? Vamos viendo más a fondo. Lesiones vasculares como esta, ya está, pues hay arrancamiento de nervios, vasos, músculos, tendones, todo, ¿eh? ¿Creen que se puede recuperar o no? No. Para que tengan en cuenta, para que una extremidad sea recuperable cuando llega una amputación como esta, tiene que tener algunos criterios para decir que hay chance de salvarlo. Esto con el fin que usted tiene que saber, porque muchas veces los pacientes pues vienen y quieren como sea que le salve la extremidad. Pero hay que saber explicar al paciente que hay cosas que no van a suceder. Como por ejemplo, si te llega así, pues
tienes que ver primero el mecanismo. Esto es para arrancamiento, ¿cierto? Probablemente Alba friccionó su dedo y el paciente hizo eso. Entonces, hay algunas cosas que le digo que dan para salvar una extremidad o darle chance de salvar una extremidad. Por ejemplo, si es que es un corte fino, ¿no? Por ejemplo, guillotina, y me ha tocado estos que las fotocopiadoras que trabajan anillando libros, fotocopias, se volaron los dedos, apurados. Se volaron todos los dedos. Entonces, un corte así limpio se puede intentar. 2, tiene que ser dentro de los primeros 20 minutos. 3, tiene que estar la extremidad a reimplantar, tiene que estar transportada en forma adecuada, ¿no? O sea, en un frasco, con cloruro, sumergido y con hielo. O sea, tendría que cumplir esas características. Y lo último, tener un cirujano, traumatólogo, microvascular y con todo su equipo listo para entrar a hacer la operación. O sea, imposible, ¿no? Esa es otra de... Ya fue. Por eso le decía, ¿no? Es casi imposible salvar una extremidad. Tiene que cumplir esos criterios como para decir, ¿sabes qué? Voy a intentar salvar tu dedo, tu brazo, porque ahí todo eso se cumple. Entonces ven que es bastante complicado. ¿Ya? ¿Podría repetir los criterios, por favor? 1, que sea un corte limpio, fino, como una guillotina. 2, que tiene que ser dentro de los primeros 20 minutos. Tiene que haber un cirujano microvascular. Y que la extremidad puede ser transportada de forma adecuada, ¿no? Cloruro de sodio, inmerso en cloruro de sodio y con hielo. Así hay chance de reimplantar y algún porcentaje, más o menos de 20% de que se pueda salvar la extremidad. Con todo eso. Y en Lima, ¿cuántos hospitales más o menos ¿Tienen que cumplir esos criterios? Ninguno. El que tiene una unidad de mano 24/7 disponible para hacer cirujanos especialistas, el único es el Almenara. De acuerdo, Si alguna vez se vuelve en el interior, ya saben. estábamos en traumas. Pero ahora La depende manera de posible la de modelo que esté ahí. Mi hermano se está con ganas de Loco. Y demás, otra causa, no traumática, bastante común, pie diabético, ¿no? ¿Qué puede pasar? Las infecciones sostenidas van a causar en el tiempo lesiones neurovasculares, ¿no? Complicaciones tardías, alteraciones a nivel de la microvasculatura, lo cual lleva a isquemias y heridas que no van a cicatrizar, ¿no? Esta es la primera causa no traumática de amputación. Mira, aquí hay una pregunta de su siguiente examen. La primera causa no traumática de amputación, la diabetes, me dice. Entonces, con respuesta, pero no me dan así. 50% más riesgo de amputar la segunda extremidad a los 2 años. Ya, un paciente, ¿por qué creen que eso acá debe ser así? 50%, alguien, una persona diabética que ha sido amputada una extremidad, ¿por qué creen que tiene 50% más de amputarse la segunda extremidad? O una extremidad no. Claro, porque probablemente para la primera amputación ya llegó con una lesión microvascular. Todo es un paciente que probablemente no se ha cuidado en el tiempo, no sigue las indicaciones, no va con su control de endocrinólogo. Y usualmente el paciente que diga tenía una extremidad, probablemente ya tomó conciencia, y eso usualmente no es el factor común de los pacientes diabéticos, lamentablemente. Entonces, por eso es que es alto el índice de una nueva amputación en alguien que ya sufrió una amputación. Estamos hablando del paciente diabético. Infecciones, ¿no? Como estas, alguna vez se puede terminar en amputación, que es una fascitis, un proceso, una fascitis necrotizante, pues es una patología infecciosa que es una emergencia traumatológica, mata al paciente en 24 a 48 horas. ¿Ya? Entonces, muchas veces toca hacer amputaciones muy radicales, como desarticulaciones, por ejemplo, de cadera. ¿No? Y las desarticulaciones de cadera, lamentablemente, de todas las que he visto y un par que he hecho, no han sobrevivido. ¿Por qué? Porque esas cirugías pues, son grandes, sangran bastante, no entra un paciente pues, en óptimas condiciones como hemoglobina, entra un paciente séptico, con una anemia severa, y para qué ha llegado a hacer una fascitis necrotizante porque es un paciente diabético, nefrópata, con problemas vasculares, no es un paciente sano.
un paciente bastante complicado, más la complicación de una fascitis necrotizante, más la falla multiorgánica, entrar, desarticular, hacer una colostomía que lo hace el cirujano, y usualmente se contamina en postoperatorio, termina en UCI, muy poco nula de las que yo he visto ahí al salir. Son bastante complicadas. Entonces, las infecciones es una causa de amputaciones. Ahí tenemos malformaciones como esto, ¿no? Dedos supernumerarios o polidactilias, más frecuente a nivel de pies que de manos. Eso también puede ser una amputación. Tumores, no los osteosarcomas, son bastante comunes en una amputación. ¿Qué exámenes usualmente realizamos cuando vamos a planificar una amputación? Por cualquier de esos motivos que acabamos de ver. Vamos a tomar radiografías, ¿por qué? Porque son exámenes que tenemos de bajo costo, bastante accesibles, nos ayudan a determinar la causa de la amputación o nos ayuda a ver por qué lo vamos a amputar o documentar la amputación, ¿no? Puede ser por un tumor, puede ser por un proceso infeccioso. En una radiografía se ve gas o no se ve gas. ¿Ah? ¿En una radiografía se logra ver gas o no? Sí, se logra ver gas. En eso, por ejemplo, también la radiografía, una fascitis necrotizante, pues todo lo ve lleno de gas en extremidad, con una radiografía simple, ¿no? Que te lleva una amputación. Ecografías Doppler para ver la vascularidad o viabilidad de la extremidad. Es una prueba rápida con bastante especificidad, como ven aquí. La resonancia también, la angioresonancia, usando gadolíneo para seguimiento, nos ayuda bastante. Las arteriografías son un poco usadas, acá las coloco, ¿por qué? Porque no se hace mucho y dos toma bastante tiempo. ¿Ya? Hasta una angioten es más útil y mucho más rápido de realizar que una arteriografía. Bueno, se ve que llegas acá, en esta imagen se ve gas en esta zona, pero bueno, por la imagen no se ve muy bien, pero a ese nivel hay gas. ¿Qué más? La ecografía, como decía, nos ayuda siempre a evaluar el Doppler y las arteriografías que usamos muy poco. Indicaciones para la amputación. Ya vimos las patologías previas. Si es que hay una pérdida irreparable del aporte sanguíneo de una enfermedad, como en este caso, pues sí o sí va a una amputación y identifica algunos criterios que nos ayudan a reemplazar. En este caso, pues no hay nada que hacer. ¿Qué más? Cuando no es posible la revascularización, pues termina en una amputación y el nivel de amputación ahorita vamos a ver cómo lo realizamos. Cuando hay el riesgo para la vida también, no sé si es una amputación traumática a nivel del muslo, si no cierras el caño, muere el paciente desangrado. ¿Qué más? Hay unos criterios del MES, es una tabla que nos ayuda para, aquí, pero la tabla de MES valora varios criterios, entre esos vascularidad, presión arterial, pulsos, para determinar un puntaje mayor a 7 es una indicación de amputación. Esto es algo objetivo que se puede evaluar en un paciente para decir la amputación. Los principios de amputación, vemos acá los diferentes niveles, simplemente para que lo conozcan. Hay también cuadros para de tipo de amputaciones a nivel topográfico, aquel segmento es una amputación funcional. No amputamos por amputado, no es que el paciente usualmente te va a decir y hasta ahora no me importa. Doctor, me va a amputar hasta donde está negrito nada más, un poquito más arriba, 2 dedos por encima. No, hay niveles de amputación, niveles funcionales. ¿Ya? Como les dije, las de miembros superiores son las menos comunes, las más comunes son las de miembro inferior, ¿no? Ahí en la imagen inicial les mostré algunas como desarticulación, transtibial o infracondilio, desarticulación a nivel de la rodilla, supracondilias o transfemorales, hay amputaciones parciales de mano, de primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, desarticulación de muñeca, acá desarticulación de cadera. Entonces hay varios tipos de amputaciones y eso va a depender, como le dije, buscando el nivel funcional del paciente. Por ejemplo, acá lo más común, lesiones en punta de dedo. Ven ahí, es un avance tipo BY. ¿Ya? Acá está la zona de incisión donde se va a hacer el abordaje en B. Cuando se tracciona la piel hacia la parte para cubrir la punta de dedo y cubrir la falange distal, vemos que cuando ya termina la estructura, pues forma la Y, ¿no? Pues en un colgajo de avance tipo BY. Acá en forma práctica, ven una amputación de la punta del dedo, una exposición del hueso, que en la cual no se puede dejar porque puede causar una osteomielitis, ¿no?
hay un avance en BIE. También cómo lo están realizando y cómo es la evolución final. Que es una pequeña línea, pero se soluciona. Y la ventaja de este tipo de remodelaciones es que no pierde sensibilidad, propiocepción, batestesia, todo lo que nos da la mano, ¿verdad? Uno puede sentir la textura, el calor con el pulpero. Entonces, esa es la ventaja de hacer este tipo de avances y conocerlos, ¿no? Solamente para que los conozcan. Alguna vez lo verán en la clase. Eso lo hacemos el tópico bastante. Este es otro tipo de amputación, ¿no? Con un bolígrafo de avance. ¿Y por qué les coloco esta imagen? A mí lo que me interesa es esto, miren, esta imagen. El primer dedo es lo último que se amputa, ¿ya? Se trata de salvar de todas formas posibles el primer dedo de la mano, porque ese dedo oponente puede quedarse incluso sin esos 3 dedos, pero si yo tengo el pulgar, me sirve el paciente esto para seguir haciendo pinza, escribir, firmar y hacer todas sus cosas casi normales. Entonces, el primer dedo es importante, ¿no? Entonces, ven acá, el paciente fue amputado parcialmente, le queda un pequeño muñón y ese muñón le sirve para hacer todo. Esto, por ejemplo, que ven acá, es una retracción, puede ser una quemadura, ¿sí? Puede ser un dupuitril también. La cuestión es que hay una retracción, ¿no? Y acá han hecho una cetaplastía. Una cetaplastía para poder estirar la piel y permitir que nuevamente funcione el tendón, siempre y cuando el tendón esté indemne. Eso se valora previa ecografía. Pero es otra causa de otro tipo de técnica. Aquí son amputaciones después. ¿Qué creen que es? Un pie diabético, ¿no? Por la forma del pie, la alteración de la forma. Igual aquí también. Esta es una amputación tipo Sain a nivel de tobillo. Son otras formas, esta es la amputación del primer rayo. Igual a nivel del pie, también el primer rayo, el hallux, también es evitamos amputar a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el despegue. ¿Ya? Cuando hay tipos de marcha, ¿ya? Pero cuando uno camina, pisa talón, asista todo el pie y despega. Son 3 rotes. El tipo de marcha también es otro tipo de tema que es bastante extenso, ¿ya? Pero para que sepan son 3. Pero el principal, que es el despegue, lo hace el hallux, el primer dedo. Entonces, si amputamos el primer dedo del hallux del pie, se altera totalmente la marcha del paciente. Va a empezar a hacer metataje de transferencia, a nivel del segundo dedo, empieza a hacer dedos en cara, se altera todo en su pie. Entonces, el hallux es uno de los deditos que tratamos igual de preservar. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez han ido al hospital? Esto se llama sistema BAC, es un sistema de aspiración con presión negativa. Lo que hace es ayuda a granular. Se usa bastante en pacientes diabéticos, amputados, traumáticos. Ayuda a cicatrizar la herida granular. Hace neogénesis vascular, genera una vascularidad debajo. Se cambia cada 3 a 4 días y es una buena herramienta que tenemos actualmente. Pero es bastante usada, ¿verdad? ¿Qué más? Acá hay otro tipo de amputaciones, solo para que las conozcan, las metatarsianas. Esta metatarsiana, acá ven la forma. Este es la amputación del primer hallux, primer rayo, se volaron todos los rayos. Esto también es lo último que hacemos, pero en este caso parece que fue estrictamente necesario. ¿Qué más? Esta es una amputación a nivel de la articulación. ¿Qué articulación es esta? ¿Trisran o chopar? ¿Cómo? Chopar. Trisran es aquí, en la metatarso tarsiana. Pie diabético. Definición: es una alteración neuropática inducida por la hipoglucemia mantenida en el tiempo, lo cual va a llevar a lesiones a nivel microvascular, ¿no? La etiología, pues obviamente es una complicación crónica de una diabetes mal controlada. Entonces, para que tengamos un pie diabético como tal, va a haber una alteración nerviosa, una alteración de la inmunología del paciente y una alteración vascular, ¿no? Todo eso va a llevar a que tengamos una alteración microvascular neuropática en el pie del diabético. Hay pies, pues los podemos catalogar en bajo riesgo, de moderado y de alto riesgo. Va a depender mucho de los pulsos y de la neuropatía que tenga el paciente al momento de la evaluación. Entonces, bajo cuando hay neuropatía,
está normal, digamos, y los pulsos también, perdón, hay una alteración en la neuropática con pérdida de la sensibilidad, pero los pulsos están presentes. En las moderadas están ambos, digamos, ambos campos lesionados, ¿no? Ahí hay una neuropatía y una lesión vascular. Y alto cuando ya hay neuropatía y pulsos ausentes, ¿no? Ya no hay nada. Tomamos ecodoppler y no hay, ¿no? Que dice pulso ausente, usualmente en la fotografía doble en el informe de emilia cardiovascular. La epidemiología de esto es los pies diabéticos son el 15%, van a terminar en una úlcera. Son el 59% de las amputaciones en Estados Unidos son por pie diabético. ¿Ya? Más del 60% de los pacientes con una amputación mayor, hablamos mayor de supracondilias o infracondilias, pues estos van a fallecer antes de los 5 años. ¿No? Es un manejo multidisciplinario, hablamos de endocrinólogo, hablamos de traumatólogo, que hace la parte fea de la parte diabético, cirugía cardiovascular y medicina interna. Aunque el traumatólogo también tiene que ver mucho en la parte de prevención. Y ahorita es el fin de este tema. Este tema del pie diabético, pues lo estoy enfocando en la parte traumatológica. ¿Qué hago yo como traumatólogo? Y ustedes como médicos generales también, ¿qué pueden hacer por ese tipo? Entonces vemos, ¿qué tienen que hacer? Una inspección del pie, ver la exploración vascular, ver los pulsos, saber dónde tomar los pulsos. Este índice de tobillo-brazo es la presión sistólica que se mide a nivel del tobillo sobre la presión sistólica a nivel del brazo. Normalmente debería ser a 1, ¿no? ¿Ya? Eso me dice que es normal, pero si es que hay una disminución menor a 0.9, pues el riesgo de isquemia es alto y el riesgo de amputación también va aumentando. La exploración nerviosa. Esta acá probablemente le pregunten en el examen, ¿ya? El ITB. Índice de tobillo-brazo. ¿Listo? La clasificación para pie diabético ya las han visto en medicina interna, sí, va a ser llevar, ¿no? Medicina interna, endocrinología. ¿No? Ya, pero el más usado es el perfil de reacción del cuerpo, ¿no? ¿Ya? Acá les puse para que lo conozcan, por ahí lo leen. Y acá con dibujito tal vez les va a ser más fácil, ¿no? Grado 0 es que no hay ninguna lesión ulcerosa en el pie diabético. Grado 1 es una úlcera superficial, pequeña, no se ve tendón, no se ve más que tejido de granulación por ahí. El grado 2 es una úlcera profunda. El grado 3 es el eslabón, ahí es donde ya hay compromiso óseo, ¿no? O sea, ya se ve ya tendones incluso a través de la úlcera. ¿Y cómo determina si hay compromiso óseo y lo catalogas como un 3? ¿Con qué examen complementario? ¿Compromiso qué? O una radiografía, ¿no? Si ves una radiografía, una imagen lítica, ahí a nivel de donde está la úlcera, ves que no está bien definido la cortical del huesito, es porque hay una imagen lítica y eso es compatible con una osteomielitis y con un compromiso óseo. Entonces eso ya lo clasifica como 3. Entonces, ¿qué haces si te mandan una interconsulta por un pie diabético? ¿Tienes un pie diabético en tu salud? ¿Te pides una radiografía de pie? Sí, ¿no? Te pides una radiografía de pie. ¿Y para qué? Para que tú puedas valorar y ver qué tratamiento le puedes dar en base a la clasificación del cuadro, ¿ya? Si ya ven que hay compromiso óseo, ya están en 3. ¿Ya? Grado 4 hablamos ya de una necrosis del antepié y un grado 5 estamos hablando que es necrosis de todo el pie. Pues acuérdense del 3 y de ahí ya pueden partir, ¿ya? El 3 ya hay compromiso óseo, así que en la pregunta de examen, ya viste cómo ustedes hacer la pregunta, ¿no? Con caso clínico. Si ven que en la radiografía ya hay compromiso en la imagen lítica, ya nivel las otras respuestas, ¿no? Saben que es un buen análisis. Entiendo la pregunta, ¿no? Tipo de lesión. Ahora hay que reconocer si es un pie isquémico, un pie neuropático, y te puedes dar cuenta por la úlcera, ¿no? Un pie isquémico, si es que no hay buena vascularidad, ¿qué pasa? La úlcera no se ve tejido de granulación, se ve bastante fibrosis. Tiene en cambio una neuropatía que es usualmente por zonas de presión en el calzado y todo ello que el paciente no siente o quemadura, pues está la úlcera, pero se ve abundante tejido de granulación. Entonces eso hay que diferenciarlo, ¿no? La microbiología pues es variada en un pie diabético y usualmente, para que tengan en cuenta,
van a ver que los médicos internistas, como les gusta pedir exámenes de todo y nada, les gusta hacer raspado de la úlcera y lo van a cultivar, esperar 5 días para dar tratamiento específico y al final le llega cualquier otro resultado. Porque se ha visto en los estudios que lo que se cultiva en la úlcera no coincide con lo que posteriormente se toma muestras del mismo tejido óseo en una limpieza quirúrgica, ¿no? El gecko usualmente aislado y el aurus y el recaens, ya es el más común en un 68%. En estos son los antibióticos que se pueden usar en alguien que tiene una con poco riesgo de amputación y otro que tiene alto riesgo de amputación. Entonces, en la primera usamos antibióticos con un solo tipo de antibiótico y en los que tienen una amenaza de amputación usamos ya combinaciones, ¿no? Llegando hasta, como ven aquí en la parte más baja, hasta vancomicina en caso de que sea un meticilino resistente. Eso es para que tengan en cuenta. No lo voy a molestar mucho con tratamiento. Diagnóstico, ya saben, la radiografía para ver una reacción perióstica, erosiones o lisis, y eso usualmente la vemos, la anterior vez les pregunté, a las 3 semanas recién podemos ver cambios en una radiografía, ¿no? Gamografía ósea, mejor si son con leucocitos marcados, porque saben que la gamografía normal pues no es muy específica. La resonancia magnética nos ayuda a hacer diagnósticos diferenciales, No sé si como creer. es la ecografía para ver vascularidad. Por si acaso. Tratamiento, ya trata lo que ustedes también sepan, ¿ya? ¿Qué hacer con los pacientes con pie diabético, cómo orientarlos y qué tienen que hacer? Le orientan al paciente que tiene que hacer una inspección diaria de su pie, inspeccionar con su mano el calzado. Parecen cosas bien básicas, pero esto salva los pies de los pacientes diabéticos. ¿Y alguien acá debe tener familiares diabéticos o no? ¿Tienen? Es bastante común. Entonces, estas cosas, esto de aquí está dado por la Sociedad del Pie y Tobillo de España. Estos datos acá. Entonces, la inspección diaria del pie, es lo que genera el paciente que tiene que hacer, esperar su zapato. Ya muchas veces pues queda una piedrita o algo, hasta un insecto ahí dentro y genera una úlcera que va terminando y puede tener una amputación. El calzado debe absorber la carga mediante plantillas elásticas, ¿no? Hay zapatos incluso especialmente para pacientes diabéticos. ¿Han escuchado sobre el pie de Charcot? ¿Sí? ¿Han escuchado algo sobre el pie de Charcot? Es un pie en batea, usualmente en su deformidad en su estadio 4 ya llega a ser en batea. ¿Ah? Pero hay una deformidad por una alteración neuropática en el tiempo, se va perdiendo elasticidad, los tendones, y va a haber una alteración de la articulación, y eso genera una alteración de la forma del pie. Ahí vamos a ver una imagen. Estas son imágenes, acá se ve una imagen lítica, ¿ya? A nivel de la cabeza del segundo metatarsiano. Esta es una gamografía marcada con leucocitos marcados. Y estos son tratamientos que podemos hacer. Entonces, seguimos acá, cambiar calcetines y zapatos por lo menos 2 veces al día con el fin de que el paciente esté en constante evaluación de su pie. ¿Qué más? Nunca debe caminar descalzo el paciente porque puede tener su problema neuropático y no darse cuenta cuando se quema o se hace alguna lesión. No utilizar bolsas de agua caliente por lo mismo, por la alteración neuropática, a veces no sienten y se terminan quemando, no cortar demasiado las uñas, incluso se pide que el paciente diabético debería ir a un podólogo, ¿no? Para que pueda hacer el cuidado de sus pies. La aplicación de cremas hidratantes es importante, hay una sequedad por la alteración también neuropática del pie y vascular. Recuerden que una patología vascular con el tiempo va generando cambios tróficos en la piel. Entonces, mantener hidratada la piel con cremas ayuda bastante también, ¿no? Por ejemplo, las cremas con muria al 10% van muy bien en los pacientes diabéticos. Y qué más, notificar cualquier lesión que sea indolora. El paciente explicarles que siempre tiene que estar reportando, ¿no? A su médico de familia. ¿Quién va a ser acá especialista en medicina familiar? Estamos más como tratamiento quirúrgico. Hay muchos tratamientos quirúrgicos que podemos hacer en un paciente diabético con el fin de prevenir lesiones, ¿ya? Por ejemplo, las osteotomías, con el tiempo, como dije, hay una alteración en la forma del pie. Van a tener riesgos en garra de los pies, entonces ¿qué se hace? Se hacen osteotomías a nivel de la cabeza, la metatarsiana, como está en esta imagen. ¿Ya? Se hacen osteotomías, se fijan, se vuelven a unir esos huesitos o se reduce. Las osteotomías son para al final para reducir el tamaño del metatarsiano y evitar que el dedo siga en garra y se pueda extender. Se hacen alargamientos de tendones de Aquiles, del gastrocnemio también en la parte posterior.
lo que le decía, osteotomía de la cabeza metatarsiano, los dedos en martillo, también se hacen tenotomías de los flexores para poder extender el dedo y evitar zonas de presión. ¿Ya? Entonces todo eso hacemos en un piecito para intentar disminuir el riesgo de úlceras por presión o por zonas de presión que pueden terminar en una infección y una amputación posterior. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, era una úlcera, se hizo una imagen sacabocado y se volvió a cerrar de primera intención. Acá se hace osteotomía de calcáneo porque muchas veces hay bastante úlceras a nivel de calcáneo del paciente y entender que en esa zona la vascularidad es pobre, ¿no? Como vimos en el tendón de Aquiles, yo les expliqué que la vascularidad de esa zona es bastante pobre y suele infectarse y no llegar el antibiótico de forma adecuada. Entonces, justamente hacemos osteotomías a nivel de calcáneo y cerramos las úlceras de primera intención, no las dejamos abiertas que cierren por segundo. Nuevamente acá el sistema PAC que nos ayuda bastante. Está más tranquilo, ¿no? Estos temas. El caso de necrosis por congelamiento se considera. Sí, claro. Porque ya es un problema vascular, ¿no? Una vasoconstricción severa que genera necrosis del dedo, el dedo ya no es viable. Ya no es viable. Al menos que se haya tratado realmente, pero si ya estamos en una complicación de quemadura, genera necrosis. ¿Cómo era el índice por mi caso? ¿Era esto? Sí. Pues no tenía digo, sí la necrosis. Ya hay dos tipos de necrosis, hay necrosis húmeda y necrosis seca. La necrosis húmeda viene con infección y es la que supura, moja, le cambian las gasas, huele mal. Porque hay un germen. La necrosis seca, con el tiempo de quemaduras o problemas microvasculares, arteriales principalmente, se seca, se momifica la punta del dedo, por ejemplo, e incluso sin necesidad de amputarlo, en cuestión de 3 semanas, 4 semanas, se cae, se desprende. Sí, entonces, eso es tipo de necrosis para la diferencia. La diabética usualmente no es húmeda, no es seca, es húmeda. Entonces, las de quemaduras por problemas vasculares y por frío son secas. Síndrome de dolor en miembro superior. Creo que no le quedan muchos temas, ¿no? Para su siguiente examen. Vamos a ver el manguito rotador. Ya hemos visto el manguito rotador en varios temas que hemos estado revisando al inicio, sí que acaba de ser un poco más rápido. Creo que acá viene una pregunta de ese examen que epidemiología. Ah, sí, la anatomía. Hay incidencia y prevalencia, la lesión del manguito rotador bastante común, mayor frecuencia en el sexo masculino, porque está asociado bastante a la carga de peso. ¿No? La lesión del manguito rotador va a predominar obviamente en el lado dominante, porque lo mencionaba, ¿no? por el peso, está asociado bastante al cargar peso. La patología fundamental es la más común dentro de las lesiones del manguito del hombro, la lesión del manguito rotador, puede causar una discapacidad temporal e incluso permanente cuando se rompen hay una lesión masiva del manguito rotador, se rompen los 4 tendones, lo cual genera que el paciente ya no pueda elevar a los 90 grados, que es funcional. La anatomía, ya conocen el manguito rotador, marcaron, ¿no? El bíceps. Sí. Acá la ven nuevamente, el bíceps está dentro del hombro, pero es un depresor de la cabeza, no trabaja en la rotación del hombro, ¿no? Entonces no es un manguito rotador. Además, vemos que en el hombro también hay una estructura que ayuda a la rotación de la cabeza con la glenoides. Se llama, ¿cómo se llama? Esto que recubre la cavidad glenoidea. El lago es que tiene unas lesiones tipo SLAR. Estas lesiones también están asociadas a la lesión del manguito rotador. Aquí no va a venir esa infección. ¿Qué más? ¿Qué mecanismos hay de lesión para la lesión del manguito rotador? Como les dije, traumas, por ejemplo, caídas, golpes, deportes también como los que van a practicar el gimnasio, sin pesos muertos, mancuernas, pesos, también se lesiona bastante el hombro. Degenerativos, como por ejemplo en la artrosis clavicular, en la pacientes de la tercera edad también los tendones pierden la elasticidad y suelen
desgarrarse y con el tiempo terminan rompiéndose y eso genera dolor intenso y limitación funcional. Entonces, hay causas degenerativas asociadas a la persona de tercera edad, traumáticas. También hay algunas variantes de la anatomía que pueden generar pinzamientos. Por ejemplo, aquí no está dibujado, no está el supraespinoso. Por ejemplo, el supraespinoso viene por aquí en la parte superior y pasa por debajo de esta estructura que es el acromio. Y si es que el acromio tiene una forma, una anatómica diferente, como en esta, que es la clasificación de Vigliani, si tiene esta forma en gancho, ya la forma como ves, pasando el tendón del supraespinoso que pasa por debajo de esta, puede generar pinzamientos. Y con el tiempo genera que se inflame, tendinitis, tendinosis, ruptura, toda la evolución. Entonces, usualmente a los 40, 50 años están con bastante dolor y a los 50 se les termina rompiendo y no levantan el bracito, terminan todo congelado y es por eso que genera bastante limitación. ¿Ya? ¿Qué más? Inflamatorias como bursitis supraacromial, bursitis a este nivel también genera lesiones del magnito rotador. ¿Qué más? Clínicamente, ¿cómo viene el paciente? Con un dolor crónico en el hombro, un dolor de larga data. Es raro que el paciente que viene con una lesión del magnito rotador venga con un tiempo de enfermedad de 3 días, una semana, un mes. Es bastante raro. Este paciente viene con por lo menos 3, 4, 6 meses, a veces con un año de antigüedad. ¿Por qué? Porque ya cuando llegan es porque ya el dolor no les deja dormir. Con el tiempo evoluciona la lesión del magnito rotador y genera dolor nocturno. Y el paciente pues no logra conciliar el sueño. Inconscientemente puede dormir de costado y lo despierta. Entonces solamente es ahí cuando vienen esos pacientes con lesión del magnito rotador. A veces el dolor, un poco la limitación lo tolera. Entonces dolor crónico en el hombro, a predominio nocturno, ya acuérdense, esto puede venir en su examen, y limitación funcional. ¿Por qué? Porque esto es bastante común, ya por eso lo estoy recalcando, ya la lesión del magnito rotador es bastante común y me interesa que lo sepan diagnosticar. Paciente con dolor en el hombro, a predominio nocturno. Ya empiezan a sospechar lesión del magnito rotador y se dicen, no, cuando levanto mi brazo es que me empieza a doler. No puedo ni siquiera peinarme. O en el caso de las damas, doctor, no me puedo ni siquiera abrochar el brasier. ¿No? Es bastante común. Porque le limita la rotación interna. ¿Ya? Diagnóstico, resonancia, es el examen, el gol estándar. ¿Ya? La resonancia magnética nos ayuda a ver diagnóstico, ver el grado de lesión de cada uno de los tendones del magnito rotador, si es que hay alguna alteración en la parte muscular, porque recuerden que si un paciente no mueve mucho el ombligo, porque ya dije que tienes un paciente con un dolor de larga data, así ven y te diga, no doctor, me duele hace 3 semanas, incluso aparecen por emergencia, ¿ya? Y quieren hacerlo pasar por emergencia, pero ves una imagen en la resonancia se va a ver atrofia muscular. Entonces, por eso es importante que la resonancia es el gol estándar, porque me permite ver tipo de lesión, el grado, cómo está la articulación, ver el músculo, cómo está, si es que hay atrofia o infiltración grasa, por ejemplo. Entonces, la ecografía se pide, la verdad tiene muy poco uso, solo si es que es un desgarro bastante grande se puede ver, y lo que se puede ver más fácilmente es el supraespinoso, ¿verdad? Pero como ya saben, la ecografía es operador dependiente, ¿no? Entonces tendría que ser por un médico radiólogo que haga bastante músculo esquelético o ecografía de MSK, ¿no? Ellos digamos que tienen bastante fiabilidad, pero idealmente una resonancia que es el gol estándar, ¿ya? Las radiografías para qué me servirían si hay solamente partes blandas diferenciales, claro. Por ejemplo, si hay una alteración, es una Vigliani tipo 3, como les mostré hace un momento, la alteración del acromio, lo voy a ver en una radiografía. Si es que hay un pinzamiento o un ascenso de la cabeza, también lo voy a ver en una radiografía. ¿Qué más? Clínicamente, ¿qué más puedo ver al paciente? Hay algunas pruebas, la de Lim, Jokun, Jové, Gerber, la de Napoleón, hay un montón de técnicas semiológicas para evaluar. Pero todas llevan a evaluar en contrarresistencia la funcionalidad del tendón. Si es que es un rotor externo, pues haces contrafuerza para la rotación externa, como el ejemplo de la de Patel, está ahí,
Entonces, fuerza contra presión externa del paciente, tú le pones la mano en el dorso y le dices que rote externamente, lo va a hacer el paciente, pero le va a generar dolor. Si genera dolor es positivo, ¿no? Lo mismo hacia la parte interna. Entonces, todas estas pruebas valoran la funcionalidad o el rango de movimiento de los tendones en contrafuerza. ¿Qué más? Algo importante que está en la clínica y para que sepan es los rangos de movimiento. Entonces, paciente con dolor nocturno, larga data y que tiene limitación funcional de los rangos, ¿no? ¿Cuánto es el rango normal de elección? 180. Elevación o flexión del hombro, 180. ¿Qué más? Extensión, 60. 30, 40. Rotación externa, 70, ¿no? Entonces, si es que hay disminución de esos rangos, ya sospechan de una lesión del manguito rotador. La clasificación de Fukuda solamente me dice si es que hay, esto es en base a resonancia igual, si es que hay edema, inflamación o si es que hay una ruptura parcial y en el caso del grado 3 si es que hay una ruptura completa. ¿Ya? Acá están los exámenes, la radiografía que se puede tomar, es una fiebre verdadera de hombro, la resonancia, aquí ven esto que es hipointenso, es el supraespinoso, ¿esto qué estructura es? Si le dije hace un momento que hay una estructura que está sobre el tendón del supraespinoso, el acromio, exacto, acá está el acromio, y debajo del acromio está la cursa supraacromial que a veces también se inflama, y acá ven el tendón del supraespinoso, cómo llega su inserción a nivel de troquídeo. Ven que es tipo intenso, ¿no? Así debe verse una imagen de resonancia. Esta es una secuencia T2 con sustracción grasa. Y acá vemos la otra imagen, ya ven imagen intensa, ¿no? Que te denota que hay un proceso inflamatorio y de desgarro, ¿no? Que está a nivel de la cara bursal. Ya te algunas cosas, miren, por ejemplo, una ruptura parcial a nivel de la cara articular, una ruptura parcial a nivel de la cara bursal. ¿Por qué bursal? Porque encima de eso está la bursa, ¿no? Supracranial, y esta es una ruptura del espesor completo, pero dentro de la sustancia del supraespinoso. Para que se... Tratamiento, ¿cómo tratan a ese paciente? Si es su abuelita, su tía, ¿qué le dicen? Terapia física. A la clínica Cayetano. Restricciones. Ya tiene dos restricciones importantes, con eso pueden aliviarla y evitar que se complique. ¿Cuál es? Cargar peso. Cero, ni la cartera, abuelita, ni la cartera. ¿Ya? No carga nada con ese brazo. Dos, el rango de movimiento se limita hasta máximo 90 grados. ¿Ya? Un rango de 90 grados como máximo para que no se complique, porque si levanta más, ¿qué ocurre? Activa más los tendones. Dos, hay mayor pinzamiento de la subacromial. Mayor a 90 grados, mayor pinzamiento. Y si es que su lesión era porque había una alteración de la forma de la acromio, que es bastante común, pues genera pinzamiento y se termina de romper completo. Y nunca sana el paciente. Otra cosa que el tratamiento es largo. Terapia física. Esos pacientes hacen 30, 40, 50, 60 sesiones de terapia física y logran una mejoría del 50%. Y es porque llegan con cronicidad. ¿No? Un paciente que, digamos, alguno de ustedes que hace ejercicio, va al gimnasio y se lesiona, si hace estas cosas de restricciones, los antiinflamatorios, y en una semana probablemente esté bien. ¿Ah? Cuando son agudas, por eso ya les dije que es el menos probable que le llegue a la consulta. Los que le van a llegar son los crónicos. ¿Qué más? Analgésicos, se pueden llegar a hacer infiltraciones, hay infiltraciones de ácido hialurónico, incluso actualmente hay unos geles o unos dispositivos que a través de una inyección de una jeringa gruesa se coloca en la parte subacromial y se insufla un globo. ¿Ya? Y ese globito lo que hace es evita el pinzamiento del acromio contra el tendón del supraespinoso. Protege y evita que se siga pinzando hasta que en un momento necesite una operación. Y las cirugías, digamos que son cuando hay rupturas masivas, 2-3 tendones rotos, hay que operar. ¿Ya? Por vía artroscópica o vía abierta, también llamada minioma. Esta es una imagen artroscópica, ¿no? Donde se puede ver la cabeza la cabeza umbral y acá algunas inserciones de los tendones del manguito rotador. En esta otra se ve, yo sé que ven puros nudos, ¿verdad? 1, 2 nudos. Esta es la cabeza, esto viene a ser el tendón del supraespinoso en realidad. Para que lo vean más sistemáticamente, acá la expuso para que no se queden con la mano.
¿Ya? Acá llega el tendón del supraespinoso que lo vieron en la imagen de resonancia, por ejemplo. Acá hay un desgarro, ¿ven? Acá hay un desgarro. Lo que hacemos nosotros, los traumatólogos, es colocar unas anclas especiales de un material que se llama PIC. Se inserta o se ancla en el hueso y con esos hilos que salen de ese mismo ancla se sutura todo este desgarro y nuevamente se reinserta en el lecho o en el footprint donde se inserta normalmente el pilón. O sea, lo volvemos a unir al hueso y termina viéndose así. Acá lo que han hecho, acá debajo de ellos están los anclas. Las anclas y los hilos han pasado a través del tendón y les han vuelto a unir al hueso. ¿Ya? Estos pacientes igual, un paciente que puede operar artroscopía, 3 meses de terapia, inmovilización, van bien, pero el proceso de recuperación también es largo. Complicaciones, ¿qué puede haber? Rigidez articular, dolor crónico persistente a pesar de todo lo que hagamos, y el hombro congelado es cuando pues ya totalmente pierde la movilidad del hombro, ¿ya? Síndrome de túnel carpiano, ¿también han escuchado? Que es una lesión compresiva, una neuropatía periférica, de las más comunes. Se comprime el nervio mediano a nivel del túnel carpiano, ¿no? Por eso hemos sido en el túnel carpiano. La mayor incidencia la vamos a ver en las mujeres entre la cuarta y la sexta década. ¿Alguien acá? No. Incidencia del 1 al 10%. Los síntomas pueden ser bilaterales hasta en un 50%. Predomina siempre en la mano dominante. Está asociado a actividades manuales. ¿Las gestantes también sufren de eso o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Me toca ver bastante. Tengo amigos ginecólogos que me mandan sus pacientes todo el tiempo. Ya es bastante común en las gestantes, porque como hay retención de líquidos, subida de peso, y recuerden que no hay subida de peso solamente en grasita, sino es también el túnel de carpo se reduce en tamaño y también el nervio termina siendo comprimido, ¿no? Entonces, pero termina eso pasando después de la gestación, no cuando acabe la gestación. ¿Qué más? La anatomía, los ya saben que es el túnel carpiano. ¿Qué pasa por el túnel carpiano? Aparte del nervio mediano. Sí. ¿Qué más? Arterias no pasan. Pasan tendones. ¿Qué tendones? Flexores. ¿Profundos o superficiales? Profundos y superficiales. ¿Qué más pasa por ahí? Pasa un tendón. Anatomía. Ese que va a hacer un examen, ¿no? Con contenido del síndrome de túnel carpiano. ¿Qué más? El flexor. ¿Ya? El flexor del primer dedo. Hay que entender que es el aumento de presión en el túnel carpiano. Y acá se los he colocado, ¿ya? Para que no se olviden. La presión normal en el túnel carpiano es de 7 a 8 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal en el túnel carpiano. Es importante este dato porque esto te ayuda a razonar y saber por qué se hacen pruebas o por qué son las pruebas semiológicas que hacemos para el diagnóstico de túnel carpiano. Y el túnel carpiano es un diagnóstico clínico, ¿ya? Se complementa con exámenes complementarios, pero es clínico netamente. ¿Cuándo va a empezar a presentar síntomas del paciente? Con 15, 20, no, con 30 milímetros de mercurio ya empieza a presentar síntomas del paciente, ¿ya? Y cuando uno flexiona la muñeca, la presión tranquilamente puede llegar hasta 90 milímetros de mercurio. Entonces vemos por qué ahora hacemos estas pruebas clínicas. Acá está. ¿Cómo se llama esta prueba? ¿Tinel? Tinel, ¿no? Es de irritación neurológica. O sea, cuando ya tiene síntomas, tú haces y se irrita y genera parestesias a qué nivel, primero, segundo y tercer dedo, ¿ya? ¿Qué más? Y este fallo, ¿no? ¿Por qué creen que saldría positivo? Porque está flexionando. Y si presiona la muñeca, ¿qué ocurre? Aumenta la presión. Aumenta la presión. Hasta el momento. Esto es lo que ocurre. Todas las pruebas que ven, que van a ver, buscan aumentar la presión. Y cuando aumenta la presión, desencadenan los síntomas del túnel carpiano. El paciente usualmente típico es paciente, puede ser varón o mujer, que tiene alguna actividad manual, trabajo de oficina, trabaja en manufactura, en alguna empresa que produce cualquier cosa, y que te va a manifestar que tiene dolor en la mañana al despertar y siente como si su mano estuviese hinchada, pero no la ve hinchada. Y a veces puede tener ya adormecimientos, parestesias.
¿no? ¿Esta qué otra prueba es? Que es la más sensible y la más específica. ¿De Turca? Durkheim. ¿Ya? Lo que hace la prueba de Durkheim es simple, ¿ya? Se colocan a nivel del túnel carpiano y hacen una presión sostenida. A los 30 segundos, o si es que es menos, el paciente empieza a sentir los síntomas de síndrome del túnel carpiano, parestesias. Entonces es positiva la prueba, ¿no? ¿Qué más se puede tomar? Electromiografía. La electromiografía me sirve para esto, estadiarlo, porque así te va a mandar el informe del neurólogo. Entonces es una síndrome del túnel carpiano leve, moderado, severo. Las leves van a tratamiento conservador, moderada pueden ir a quirúrgica o infiltraciones, y las severas casi todas van a cirugía. Igual me lo mandan a la clínica y también. Ecografía, las resonancias ayudan también en algunos casos. ¿Por qué? ¿Qué puede aumentar la presión dentro del túnel carpiano? Tumores, ¿no? Lesiones vasculares, alteraciones en la vascularidad también pueden generar alteraciones. Por ejemplo, el paciente hipotiroideo también te hace constantemente esto porque requiere líquido, ¿no? Los pacientes cuando de la nada empiezan a subir de peso también empiezan a presentar síntomas del túnel carpiano. Entonces todo lo que genere disminución del espacio en el túnel carpiano va a generar parestesia. Esta es otra prueba, que es el signo del OK o la prueba de la O. ¿Ya? Le dice al paciente que haga el signo del OK o de O juntando las dos uñitas. Y el que tiene túnel carpiano pues tiene debilidad de la zona tenar, ¿no? Hay una alteración de la zona tenar y lo cual el paciente no puede hacer eso, le limita. Le dice, haga este movimiento y el paciente te va a hacer así. No va a poder mantener esto por la poca inervación de la región tenar. Esto es una atrofia de la región tenar, especialmente del oponente del pulgar, ¿ya? Esto es un signo ya tardío, pues, ¿no? Ese paciente así lo opere y ya quedó con secuela, porque es una lesión neurológica. Tiene que es una lesión neurológica, si no recibe tratamiento oportuno, pues quedan con lesiones ya irreversibles. Si no es esta. Acá es así como se realiza la electromiografía, lo realiza el neurólogo y él es el que envía el informe, no da tratamiento. El tratamiento lo da el traumatólogo. ¿Qué más va a haber? Tratamiento, usamos férulas nocturnas. ¿Con qué fin? ¿Por qué se envía el paciente férula nocturna? ¿En qué la liberamos? La férula nocturna. Claro, y son férulas nocturnas. En la noche muchas veces terminamos así, ¿no? Fabián, entonces, para eso es esto, solamente evita que el paciente en la noche pues flexione involuntariamente y lo despierte la adormecimiento de la mano. ¿Qué se despertó así porque se le adormeció la mano? Ahí vale, entonces eso lo que hace es simplemente eso. Entonces, que si saben por qué ocurre la patología, pueden deducir cuál va a ir el tratamiento y por qué. La terapia física ayuda bastante, pero sobre 20 grados, leve, moderado. Sí, no, leve, moderado, máximo. Las infiltraciones en un grado moderado. Analgésicos, pero ¿qué tipo de analgésicos? Si es un dolor de compresión neurológica, ¿qué analgésicos conocen que pueden ayudar a la parte neurológica? Gabapentina, pregabalina. ¿No? Esos medicamentos son los que pueden ayudarle en algo. Se puede llenar de tramador, lo que quiera el paciente igual va a seguir con su mismo problema. Quirúrgico, hay múltiples técnicas, acá solamente me quedé corto porque son como 20, 30 técnicas. ¿Ya? ¿En qué consiste? Simplemente es, al final todos logran lo mismo, liberar el túnel carpiano. Se libera el ligamento transverso, como ven aquí, se secciona y se libera el túnel carpiano y se acabó el problema. Hay múltiples abordajes, puede ser obviamente bastante largo, es un clásico, pero normalmente hay cortes de 1 centímetro, también por vía artroscópica también se puede realizar. ¿No? Hay abordajes horizontales a nivel del pie que ya ni se notan, es el que yo hago usualmente. Esta es la técnica bastante común actual. A través de esto vamos llegando por planos hasta el ligamento transverso, se lo secciona y se libera el túnel carpiano y se acaba el problema. Epicondilitis y epitoclitis. ¿Saben lo que es eso? Lesiones inflamatorias a nivel del codo, ¿no? ¿Saben el tema del codo de? Pero que no tiene nada que ver porque los que practican tenis apenas el 5 o 10% hacen
el codo tenis. Más hacen lesión de manguito rotador que el codo tenis. Bueno, simplemente para que sepan y lo puedan asociar y no olvidarse, porque seguro que va a ser un examen. Anatomía, los músculos epitrocleares, epicondilios, ¿les pregunto o no? Sí. Solo si son Exacto. Los epitrocleares son extensores o flexores. Flexores, ¿no? ¿Les digo en orden cómo va? Inervación. El nervio mediano, por donde pasa, cuál de los epitrocleares lo atraviesa. Motivación para hacer la Los epitrocleares son extensores, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es la que se afecta? Es bastante común igual, pacientes con bastante actividad manual, trabajo en manufactura, que tienen este problema. ¿Cómo es que va a ir el paciente? Usted dice, no puedo abrir la puerta, me duele al intentar abrir la puerta, cuando quiere abrir algún frasco, o las damas cuando intentan abrir los frasquitos en la cocina, no pueden hacer algo. Usualmente es la clínica del paciente con epicondilitis y epitrocleitis. Ellos sí vienen bastante agudos, no son tan crónicos, vienen a tiempo determinado de una semana, 20 días. Tratamiento, ahora lo vamos a ver, el mecanismo, como dicen, movimientos repetitivos. Usualmente está bastante asociado a la actividad laboral. Incluso cuando el proceso inflamatorio se cronifica, el tendón se debilita y lo que ocurre es que va a haber desgarros. Y esos pacientes pues, van a tener un dolor mucho más intenso, va a haber aumento de volumen a nivel de la epicóndilo o la epicroquia, lo cual le da tratamiento, no mejora, hace ecografía, no te reporta bien, simplemente es compatible con epicondilitis, pero sigue con el dolor, y al final terminamos tomando examen de resonancia, ¿no? Para ver más claramente y ahí se ven los desgarros. Clínicamente, dolor bien localizado, ya sea en la parte lateral o mediante el codo. Es un dolor que se puede irradiar hasta ante el brazo y la mano. Dolor en la pronosupinación, como les dije, ¿no? Intentar abrir alguna puerta o algo. Dolor después del esfuerzo físico y dolor en el punto de inserción también, ¿no? O sea, un dolor exquisito. Presionas a nivel del epicóndilo o el epitroclea y el dolor es bastante notorio. O en el trayecto del inicio de la entesis o de la inserción de los tendones también el dolor de la palpación. Diagnóstico, ecografía principalmente, van bien por la ecografía porque es bastante superficial y el ecografista con menos experiencia pues sí lo logra distinguir bastante bien. Rara que pidamos resonancia, ¿ya? Solo cuando el dolor persiste, como les mencioné, en el tiempo y no mejora con el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Hacemos crioterapia, terapia física y restricción de algunos ejercicios que probablemente sean la causa, ¿no? Pero le preguntan qué tipo de actividad realiza, si va al gimnasio o cosas así, y van a darse cuenta que en una de esas causas o en una de esas actividades que realiza la causa de su lesión. Complicaciones que puede haber, un dolor crónico persistente, ¿no? O desgarros también, ¿no? Que van a veces requerir tratamiento quirúrgico, pero que es bastante raro. Esto que ven aquí se llama ondas de choque. Es un tratamiento relativamente nuevo, lleva unos 10 años en el Perú, que ayuda a las lesiones crónicas, endesitis, aquellos que tienen fascitis plantar en el talón, lesiones del manguito rotador que no revierten tan rápidamente, epicondilitis, epitrocleitis. Tendinitis de Kervain también van bien, solo ayudan en zonas superficiales, ¿no? Tenosinovitis estenosante, ¿a qué le suena? ¿De la persona que han escuchado? Sí. Aquí les explico, en dos diapositivas. Entonces, el dolor a la palpación es donde acá, en la base del dedo, ¿ya? Cualquiera de los dedos, el más afectado, el cuarto dedo, el segundo en ser afectado, el primer dedo, y luego ya así los demás. ¿Ya? Pero el cuarto dedo de la anular es el más afectado. Y justo ahí lo están tocando. Entonces, un dolor en la palpación en la base de los dedos a nivel de la cara volar se puede palpar muchas veces el nódulo de nota. El nódulo de nota es esta. Es un engrosamiento de la vaina del tendón. ¿Ya? De la inflamación genera como un quiste y este quiste es el que se atrapa a nivel de la polea A1. Acá decimos esquemáticamente cómo van esas poleas. Las poleas cumplen la función en la manito de mantener el tendón pegado al hueso, porque de lo contrario sería como un cable que cuelga aquí. Entonces estas poleas arciformes o cruciformes, que son el número de 5, las arciformes y las cruciformes el número 3, hacen que el tendón esté adherido al hueso y en ese canal pueda
hacer el mecanismo de flexión y extensión. Entonces, el problema está aquí, en la polea A1, ¿ya? Que está a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Ahí es donde hay proceso inflamatorio y con el tiempo se forma ese nódulo de nota y el dolor es típico porque ese nódulo cuando pasa por debajo de la polea es que genera el dolor. Y es que genera muchas veces el clic por el cual se llama dedo en gatillo, como el gatillo del arma, o dedo en resorte, porque el paciente muchas veces tiene que hacer esto para soltar su dedo. ¿Ya? Ese paciente solamente igual, asociado a actividad laboral, aquellos que hacen bastante trabajo manual, ¿ya? Artistas también sufren bastante de esto. Clasificamos del 1 al 4, simplemente les digo cómo va. El grado 1 le toca, le duele. El grado 2 se le bloquea el dedo, pero él solito espontáneamente lo vuelve a estirar. Cuando el otro regresa. Grado 3 se traba, pero ¿qué tiene que hacer uno? Ayudar pasivamente. Y grado 4 pues se queda ahí y ya no se bloquea el dedo. ¿Ya? Tratamiento, terapia, principalmente no quirúrgico, se va muy bien con la terapia física, con las infiltraciones. Y si lamentablemente tenemos que llevar al tratamiento quirúrgico, como en el caso del grado 4, es una liberación de ¿qué? De la polea 1. Acá está la polea 1, esta es una técnica percutánea con la aguja, con el bisel de la punta de la hojita, pues hacemos una sección, como ven aquí, a través de la piel, en forma longitudinal, en la dirección del tendón flexor, porque de lo contrario podría seccionarlo, ¿no? Y generar que el dedo que ya no tenga funcionalidad. Entonces, se puede hacer y se hace bastante en consulta. Y la técnica normal o la que libera totalmente y podemos ver y asegurarnos de que está libre totalmente y se acabó el problema es esta, ¿no? El abordaje directo a nivel de la base del dedo, de cualquier de los dedos afectados, se secciona la polea en forma vertical y se acabó el problema y la prueba es esta, ¿no? Sacas el tendón a través de la incisión y pruebas que esté todo libre, que no se atrape. Esto también como... para que sepan, es bastante común, también es congénito, ¿ya? Hay niñitos que van a nacer, por ahí alguna vez vean a un niño que viene con los dedos retraídos, recién nacido o a los meses, también es bastante común. Y también se hace tratamiento de este tipo, percutáneo, y van bastante bien los niños. Y entonces ahí también desde el gatillo congénito, ¿ya? Ahí no se olvida. Tendinitis de Kervain, que es el último ya, la tendinitis de Kervain es un proceso inflamatorio de la polea, o perdón, de las correas extensoras. ¿Ya? Veamos, las correas extensoras son del 1 al 6, y aquí están enumeradas, y acá se los voy a colocar para que vean cuáles son en cada corredera. Creo que la otra vez también les expliqué. ¿Ya? Pero usualmente el problema está aquí, en la primera corredera, en el extensor corto y el aductor largo del pulgar, que usualmente se inflama y genera dolor, bastante dolor, que limite. Recuerden que como es funcionalidad del primer dedo, que es el oponente, y lo usamos para todo, pues el dolor es constante, todo el día. Entonces es bastante limitante para el paciente. Entonces este proceso inflamatorio se genera por acciones repetitivas, a veces trauma directo, que es bastante raro. ¿Quiénes pueden venir con trauma directo? Las matadorcitas, ¿no? Las voleibolistas. Juegan y se están lesionando y vienen con tendinitis. ¿Qué más? Acá está cómo se ve en un corte axial las correderas del 1 al 6 y la que está afectada es esta, ¿no? ¿Cómo se llama esta estructura? Que está en el dorso. Tubérculo de Lister, ¿sí? Tubérculo de Lister. Ya divide la segunda corredera con la tercera corredera. No viene su examen. Clínica. ¿Qué va a haber? Tumefacción, dolor a la palpación, tocan el estiroides radial y le duele al paciente. El paciente mismo viene y te dice, me duele en esta zona. ¿No? Muevo y me duele. Cuando quiero escribir, me duele. ¿Qué más? Y hay una prueba bastante conocida que es la de Finkelsen, que es esta prueba. Flexión del primer dedo, los otros dedos abrazan ese primer dedo y hacen una flexión cubital. Eso genera dolor. El paciente solamente no tolera hacer esto. El solo hecho de que haga una flexión del primer dedo ya genera dolor. Si quieres hacer más sensible la prueba, haces flexión cubital y le duele mucho más. No te dejes, pero si te retiene y te quita la mano. Entonces es una prueba bastante sensible, ¿no? Y bastante específica también. ¿Qué
Además, la palpación a nivel de estiloides radial o en el camino de las correderas, ¿no? De la primera corredera. ¿Cómo se diagnostica? Como es superficial, va muy bien con la ecografía y rara vez se enoje con una resonancia. Con la ecografía muchas veces se diagnostica y recuerden que esto también es clínico, ¿ya? Clínicamente. ¿Qué más? El tratamiento no quirúrgico va con antiinflamatorios, con infiltraciones, inmovilizaciones, como en este caso. Así también se inmoviliza el dedo en extensión, puede hacerse con una férula o con algo ortésicos también. Pero la inmovilización es temporal, 5 o 7 días como máximo, solo es para aliviar el dolor, porque sabemos que cuando activa el dedito duele. Entonces lo que hacemos es desactivar e inmovilizarlo para que no le duela mucho. Pero eso es transitorio y realmente van con los antiinflamatorios, hielo, reposo y terapia física. Cuando no pasamos todos esos escalones, analgésicos, infiltraciones, terapia, y no responde, nos vamos al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento consiste en simplemente liberar la corredera. Liberamos así, dejamos el tendón sin su vaina. Porque el dolor es porque el tendón hace fricción con la vaina tendinosa y eso genera dolor. Entonces, liberamos la vaina y el tendón deja de hacer esa fricción y calma el dolor. Pero es un caso extremo, ¿verdad? Esto que ven aquí es las zonas de choque. Listo. No sé si llegó el último. Pueden recibir la. Dijo que eso son ondas de choque, ¿verdad? Luego el paciente Sí, sí. ¿Cómo, perdón?